Bienvenidos a la sala 4, soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación, tenemos la ponencia de Juan Carlos Ueiro, economista, director de pesquerías de Oceana en Perú, con el tema pesca artesanal. Bienvenido, licenciado Sueiro, quedamos atentos a su exposición. Bien, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Yo voy a hacer una presentación de un panorama general de la pesca artesanal en el Perú. Y sin más, empiezo, ¿no es cierto? Porque no tengo, en realidad, o sea, tengo suficiente tiempo, pero es un tema relativamente extenso. La actividad artesanal, según la normativa peruana, tiene 3 criterios para definirla. Que tenga una capacidad de bodega hasta de 32.6 metros cúbicos, antiguamente se medía en toneladas y era 30 toneladas, una capacidad, una longitud, o sea, una eslora de 15 metros y con predominio manual en las faenas de pesca. Sin embargo, cuando se dan las normas, normalmente solo se usa la capacidad de bodega, ¿no? Que es un elemento que vamos a tomar en cuenta debido a varios aspectos que vamos a señalar, ¿no? Uno primero es que la actividad pesquera peruana artesanal es muy diversa, ¿no? Hay actividades que se realizan desde muy diversas formas en nuestro mar y que responden a que hay diversos, llamamos aparejos o formas de pescar. Esta es una transparencia de Martín Salazar, de su tesis de maestría. Él es investigador de INMARPE, y en donde lista en este caso 20 aparejos diferentes, ¿no? No están todos, además, ¿no? Y la pesca artesanal realiza actividades con embarcación, sin embarcación, cerca a la playa, lejos, en la superficie, en media agua, en el fondo, ¿no? Como insisto, son muy diversas las actividades en la pesquería, y eso hay que tomar en cuenta, no solamente para entenderla, sino también para regularla. El otro elemento que está presente en todas las pesquerías en el mundo, además, y que no escapa a la nuestra, es el hecho de que si yo permito el capital, las embarcaciones, las personas involucradas, crece de una manera que no es proporcional a la disponibilidad de recursos. Y esto es lo que queremos mostrar en este cuadro que da cuenta de la información de lo que se llaman las ENEPAs, las encuestas nacionales estructurales de la pesca artesanal que desarrolla el INMARPE. Ha hecho 3, básicamente una por década, ¿no? El 95, el 2005, el 2015, y lo que muestra ahí es un incremento muy grande, no solamente de las embarcaciones, ahora ya estamos cerca de 20.000, sino también el número de pescadores, ¿no? Lo que llama a una reflexión. Hay un proceso de discusión ahora sobre la formalización, pero sobre todo dejar de construir embarcaciones. El nivel o la capacidad del Estado para poder controlar eso ha sido muy pobre, y eso en alguna manera veremos algunas de las razones más adelante. Como decía, además, esta situación de diversidad hace que sea esta actividad muy dinámica en el tiempo. Antes teníamos Bonito, después Cojuinova, después Jurel, Pota, ha vuelto el Bonito, ¿no? Hay lugares que han mantenido, han ampliado su importancia, otros se han reducido de manera significativa a lo largo del tiempo, que hace también tomar en cuenta no solamente la diversidad en el momento, sino la variabilidad a lo largo del tiempo de esta actividad. El tercer elemento que quiero presentar es que el ecosistema, en realidad, tanto el mar tropical como el ecosistema de Humboldt y la zona de mezcla, que es básicamente en Piura,
¿no? Lo que abarca frente al departamento de Piura, es la zona más productiva en términos pesqueras del mundo. Y no es una exageración, y no es porque, no sé, sea peruano. Hay diversas evidencias que muestran, esta es una de ellas, ¿no? Ya relativamente antigua, pero que refleja esta situación. Esta es una comparación mediante un método estándar, porque los ecosistemas varían, ¿no? De tamaño, y muestra que el Perú, en términos de capturas por metro cuadrado y por día, es mayor que el de cualquier otro ecosistema similar de corrientes frías o de afloramientos como es el que tenemos en el Perú. Y allí lo que también decía, y creo que es importante, no es solamente la anchoveta. Somos el principal país que pesca pota, ¿no es cierto? El tipo de pota que hay acá, más que Chile, que China, que Chile, que México. Somos el principal país que desembarca perico en el mundo y tenemos una recuperación importante del desembarque de bonito y una gran variabilidad propia de especies pelágicas por lo demás, con el jurel y la caballa que se muestran en estas gráficas. Esta es la comparación de las capturas, como decía, comparado abajo el bonito con el Perú y arriba las proporciones de capturas de pota según varios países que ahí se están mencionando. El área verde es la del Perú, no existía prácticamente esta actividad en los 90, en realidad esa pesquería, esas capturas eran de embarcaciones asiáticas que le dábamos permiso, y es a fines de los 90 que empieza a ser una actividad propiamente artesanal, y ahora es la principal actividad pesquera de la pesca artesanal. Captura prácticamente el 50% de todas las cerca o más de 100 especies que captura la pesca artesanal. Acá lo que muestro también es qué recursos han caído, porque no todo crece. Como mencionaba, también hay el riesgo y el problema de poder colapsar inclusive o sobreexplotar determinados recursos. Y aquí lo quiero mostrar, son los desembarques según el Ministerio de la Producción del Choro, en donde hay una reducción significativa en los últimos años, del pejerrey y la sardina. Ya no tenemos sardina. Nadie vive de la sardina. Nadie procesa, nadie pesca sardina. Está prácticamente extinguida desde el año 2001 en que ya no se registra. Y esta gráfica da un poco una información que mencioné sobre la variabilidad. En el sector pesquero se agrupan según los giros, fresco, conservas, congelado, curado, la información de los desembarques. Y aquí lo que quiero mostrar en estas gráficas es esa variabilidad. Miren, el fresco, en los 90 era importante el jurel, el azul, ¿no es cierto? Pero después ha crecido de manera importante el bonito, apareció la pota, y ha habido un incremento de varias otras especies que se reflejan en el rubro del resto. Igual pasa con las conservas. Las conservas en los 90 eran principalmente de sardina, luego apareció de anchoveta, ¿no? De jurel y más recientemente de atún, como una actividad relativamente, una especie relativamente importante en este giro. Y igualmente sucede en el congelado. La pota irrumpe, ¿no es cierto?, en este siglo, y pasa a ser la principal especie de desembarque para congelado, la pota, como digo, desplazando a la merluza, que en los 90 era la más importante, como se refleja en esa gráfica. Y finalmente el curado, que agrupa muy diversas especies o productos, ¿no? Agrupa las aletas de tiburón, que están en ese resto, significativo y grande al comienzo, la caballa salpresa principalmente en el norte, la anchoveta a través de la anchoa, que es un producto fundamentalmente de exportación, caro, ¿no? Y que ahí se refleja con el área naranja, y las algas, ¿no? Que han tenido una expansión significativa en los últimos años. Esta es una gráfica que muestra las exportaciones en billones de dólares de la harina y aceite de pescado y de todos los productos de consumo humano directo.
No he actualizado la gráfica para ponerla, la hice en una presentación hoy día en la mañana, disculpen, para ponerla con una fecha anterior, para mostrar lo siguiente. Nunca, excepto el año 84, después del Niño del 83, los volúmenes de ingresos generados por el consumo humano directo han sido similares a los de la harina y pescado. Eso va a suceder. Si no hubiera habido pandemia, probablemente el año 2020 hubiera sido similar o mayor. Y dentro de 1, 2 o 3 años va a ser mayor el valor de las exportaciones del consumo humano directo que de la de harina y aceite de pescado. Esta es una modificación sustancial en la última década que nuevamente hay que tomar en cuenta en esta variabilidad y en este cambio para la adaptación hacia las regulaciones de la pesquería. Esta gráfica es producto de un trabajo hecho en el año 2009. En Oceana estamos en el proceso de actualizarla para información del 2018 y muestra las cadenas de valor de las pesquerías, definidas como las actividades que dependen completamente de la actividad pesquera. Es decir, aquí no hay, digamos, un chifa o un restaurante que tiene un plato de pescado dentro de varios, sino los que dependen completamente. Por ejemplo, las cevicherías, ¿no es cierto? Los que venden pescado en los mercados mayoristas, en los mercados minoristas, las plantas procesadoras, los que transportan el pescado. Y si ustedes miran, es una cadena bastante compleja en su articulación, pero solamente lo que está en los círculos rojos es la harina y el aceite de pescado. Todo el resto de las cadenas de valor tienen que ver con el consumo humano directo. Y dentro de ellas, la que tiene una principal importancia es la pesca artesanal. El empleo en las cadenas de valor de las pesquerías peruanas, el 87% en el año 2009, ahora ese porcentaje va a ser mayor en el 2018, el 87% del empleo generado era resultado de las actividades del consumo humano directo. De ellas, en su mayoría, provienen de la pesca artesanal. En lo que respecta, y además quiero señalar otro elemento también, el 96%, descontando las importaciones, el 96% de los desembarques del consumo humano directo, o sea, para la alimentación de las personas, de lo que queda en el Perú para la alimentación de las personas, proviene de la pesca artesanal, lo que da una idea de la dimensión no solamente en ingresos, en empleo, sino también en provisión de alimentos para el país. Sin embargo, como señalaba, no puede crecer de manera indefinida y siempre la actividad. Eso puede generar problemas. Y esta es una gráfica que recoge un trabajo publicado el año pasado por Santiago de la Puente, biólogo de la Cayetano Heredia, que está haciendo ahora un doctorado en Canadá. Él es el autor principal de una publicación en donde muestra cómo, en este caso, son los ingresos, pero tiene 3 gráficas. Las capturas por unidad de esfuerzo, los ingresos y la comparación de los ingresos con el salario mínimo legal que en el Perú existe. Y lo que muestra su estudio, su análisis, es que hay una reducción de las capturas por unidad de esfuerzo. Es decir, si yo hace 15 años en una hora pescaba 10 toneladas, me voy a poner cualquier volumen, ahora en una hora solamente pesco 7 u 8, ¿no? Eso quiere decir la captura por unidad de esfuerzo. Es una medida en una embarcación, en los 2 casos, digamos, de 10 toneladas de capacidad de bodega. Entonces, esa situación es la que refleja esto y que debe llamarnos a la preocupación, porque si bien hay un aporte importante, como hemos mencionado, el crecimiento continuo de ese capital involucrado en embarcaciones, en aparejos, en logística para pescar, que crezca de manera indefinida puede traer consecuencias. Y una de ellas, y eso es parte de la preocupación que tenemos, es la fuerte evidencia de especies menores a su talla en la comercialización. Acá tenemos una serie de medidas, las que hemos tomado principalmente en mercados mayoristas, ¿no? De algunas especies que tienen talla mínima, no todas tienen, y que claramente
se comercializan con un volumen mucho menor a esa talla mínima, ¿no? Tanto la merluza, el perico, el lenguado, la caballa, el jurel, la cachema, pero hay varias otras más en donde se evidencia ese problema y es un aspecto que tenemos que abordar. Además, esta es una foto en Piura, es más frecuente. Si van a Piura, los que son de Piura, en fin, los restaurantes con ceviche de filete, ¿no? El ceviche de filete en realidad es el filete de una especie normalmente por menor de la talla mínima. Esta es una caballa, ¿no? En donde la mitad del músculo es del tamaño de los dientes del tenedor. La talla mínima de la caballa es 32 centímetros, ¿no? Entonces esto nos da una idea de las consecuencias que mencionaba respecto a las capturas por debajo de la talla mínima y la demanda que hay de esta, porque ya este ceviche más barato, permite producir en mayor cantidad que si no lo hubiera, pero tiene consecuencias, ¿no es cierto?, con la disponibilidad de las especies en el largo plazo. Y el otro tema, porque en el Perú los sanitarios solo se regula para las exportaciones, es el tema sanitario en el mercado interno. Esta es una fotografía en un mercado de Huaral, ¿no es cierto?, en donde se vende los choros en estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, hacernos un choro a la chalaca, así, puede que sea una gran probabilidad que tengamos problemas intestinales después de haberlo comido. O piénsenlo más aún en alguien, algún extranjero o alguien que no es del país, ¿no es cierto?, en donde tiene una mayor vulnerabilidad frente a estas situaciones. Ahora voy a entrar a un segmento que considero que es el elefante en la cristalería. En realidad hay 11 elefantes en la cristalería. Y son los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y la actividad pesquera. La ley orgánica de los gobiernos regionales en el artículo 52 establece que una serie de funciones, competencias que se le otorgan a los gobiernos regionales. Pero diré, hay un blog, hay un artículo en la página web de Oceana sobre esto a detalle, que la performance, el desempeño de los gobiernos regionales es bastante discreta, por decir algo. Revisen los planes de desarrollo concertado de sus regiones, busquen el capítulo de la pesca y dense una idea, ¿no?, de lo pobre que es en la descripción, en los contenidos relacionados con el tema de la pesca y sobre todo de la pesca artesanal. Y el plan de desarrollo concertado es lo que involucra, ¿no es así?, a todo el universo, por decir así, de inversiones de los gobiernos regionales, y entonces eso es un elemento a tomar en cuenta. Este es el presupuesto modificado, el presupuesto institucional modificado de los gobiernos regionales entre el 2009 y el 2017. Es, como decía, está detallado en un artículo en nuestra web. Está todos los gobiernos regionales y los 11 gobiernos regionales costeros. Y clasificamos la función pesca en las subfunciones pesca, acuicultura, y el resto le pusimos administración. Y lo que vemos es una reducción de los volúmenes, de los recursos que se le otorgan a la función pesca en general, y en particular a esas dos subfunciones. A pesar de que los presupuestos de los gobiernos regionales han seguido creciendo. O sea, no es que se han reducido y por lo tanto se ha reducido ello, sino que hay esa situación que queremos expresar de esa forma. Y aquí hay una actualización del año 2019 hasta el 21, y es peor. Miren, los presupuestos en el 2019, 25 millones, en el 2021, 18. Eso es en total, pero en los que son la subfunción pesca y la subfunción acuicultura, esa reducción ha sido significativa. En años en donde el tema de la pesca artesanal se ha hecho más complejo, más grande, los gobiernos regionales asignan menos y menos recursos para su gestión. Además, hicimos la comparación, crece la proporción del componente administrativo a lo largo del tiempo y se reduce los que están otorgados directamente a la pesca y a la acuicultura. Entonces, lo que consideramos que es necesario es actualizar los reglamentos de ordenamiento pesquero, ¿no? Hay que incorporar criterios de largo plazo que no existen, no existe tampoco los criterios de participación ciudadana, y menos un sistema confiable de seguimiento. La gestión pesquera básicamente es largo plazo.
y para el largo plazo yo necesito saber para dónde voy. Eso es un elemento crucial. Lo segundo es vincular más la información que dispone IMARPE con la gestión pesquera. Hay información artesanal acumulada que no es lo suficientemente usada para la gestión y además hay aspectos relacionados con generar un programa interregional. Hay que cambiar los criterios y los sistemas de presupuesto y de actuación de los gobiernos regionales. Y finalmente, lo hemos planteado en lo que hemos llamado la Agenda Azul, está en nuestra página web, actualizar la Ley General de Pesquería. Eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión y con gusto para poder escuchar y comentar o resolver las preguntas o intervenciones que tengan a bien. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora voy a leer las preguntas que nos han escrito en el chat. La primera pregunta nos dice, ¿la reducción de la captura por unidad de esfuerzo se puede deber a la sobreexplotación de este recurso? Y si es así, ¿cuáles son las acciones que se deberían tomar para evitar la desaparición de este recurso? Bien, sí, es importante la pregunta, porque resulta que en nuestra normativa pesquera no tenemos la categoría de sobreexplotación. Eso es una propuesta dentro de la actualización de la Ley General de Pesca que hemos hecho. Nosotros tenemos inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación, ¿no? Pero no hay una categoría de sobreexplotación. ¿Y por qué es importante? Porque lo segundo que no tenemos y que es importante tener, varios otros países lo tienen, es un reporte periódico sobre el estado de la situación de los stocks de los recursos pesqueros. Es decir, debiera el Estado, como lo hace Chile u otros países, sacar un reporte que diga la caballa, la anchoveta o los recursos que se consideren están en tal situación, en tal grado de explotación, estos son los principales problemas que se tienen, etcétera, de tal forma que se puedan actuar y regular en concordancia con eso. Como no tenemos, lo que sucede es que no regulamos o regulamos tarde. Por ejemplo, no hay macha, ¿no? De la macha ya no existe prácticamente en el sur a nivel comercial. Ya no tenemos sardina. Si bien es cierto, hubieron elementos ambientales que influenciaron, lo que también influyó es que no hicimos ningún cambio en la intensidad de la extracción de esos recursos. Y como mencionaba, la flota ha crecido. La flota ha crecido y eso es, hay estudios, hay modelos, de eso es mi tesis de economía, de la externalidad que genera que el mercado no asigne de manera óptima, por decir así, los recursos, y lo que hay es una sobrecapitalización. Es decir, yo sigo invirtiendo en tener más lanchas, y los recursos no crecen, ¿no? Porque el hecho de que la gente invierta en más embarcaciones. Y eso, a la larga, lo que ocasiona es la reducción y eventualmente el colapso o el agotamiento de los recursos pesqueros. Eso es fundamental evitarlo. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿dónde se concentran las brechas de capacidades de los funcionarios de los gobiernos regionales para poder mejorar en la gestión de los recursos costeros? Bien, yo diría que son múltiples. Además, si bien es cierto, asignan menos dinero cada vez, el problema no es solamente dinero. Para algunos gobiernos regionales, haciendo este análisis, cuando a algún gobierno regional se le ha dado más dinero, devuelven más. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Yo diría que tiene que ver con, en primer lugar, un tema efectivamente de capacidades técnicas, ¿no es cierto? Lo que se hizo con los gobiernos regionales es acreditar que tuvieran una oficina, un acervo documentario, ¿no? Una plantilla que trabaja ahí, un profesional a cargo, pero eso no es suficiente, claramente. Lo segundo es una suerte como de cercanía que no es muy, que en teoría debiera ser buena,
pero que no lo es en demasía. ¿A qué me refiero? A que no hay capacidad de sanción, no hay capacidad de fiscalización, lo conozco, ¿no es cierto? Trato con él cotidianamente, ahí hay un tema. Lo tercero, debo decirlo, es la corrupción, ¿no? Es un grave problema en el Perú y eso no exime a la pesca en el Perú en diversos niveles. Y ese es un tema recurrente también en esta actividad. Para poner un ejemplo, miren, de las funciones que da el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobierno Regional, la primera dice que los gobiernos regionales tienen que tener un plan de desarrollo de la pesca artesanal y de la acuicultura. ¿Saben cuántos gobiernos regionales tienen un plan de desarrollo de la pesca artesanal? No de la acuicultura, de la pesca artesanal. Cero. Ninguno. Ningún gobierno regional tiene un plan regional, como dice el inciso A, de las funciones que se le han transferido. Ninguno. Casi la mitad tienen planes de acuicultura, porque hay un plan nacional de acuicultura. Y no tenemos un plan nacional de pesca artesanal por parte del Ministerio de la Producción, lo que alimenta, ¿no es cierto?, esta situación en donde debiera ser de cooperación y no competencia entre el nivel nacional y el gobierno regional, con lo que frecuentemente sucede, en vez de ser de cooperación. En ese sentido, planteábamos la necesidad de ampliar la investigación a las universidades. Están bloqueadas, y tampoco es por dinero. Las universidades públicas reciben canon de una manera más o menos importante, y no es por dinero, es la capacidad institucional, los procedimientos que existen que son sumamente burocráticos, que obstaculizan de manera significativa la incorporación de las universidades a la investigación en el ámbito pesquero. Y la necesidad de replantear. Debieran haber programas interregionales. No puede ser que a cada región yo la trate de manera distinta y como si fuera una burbuja respecto a sus responsabilidades en el tema pesquero. Debieran haber programas interregionales que busquen incrementar de manera significativa el desempeño de los gobiernos regionales. Decía que son los elefantes en la cristalería porque casi no los vemos, y los que estamos en la pesca nos dedicamos exclusivamente a hablar sobre los roles y funciones que tiene PRODUCE, el Ministerio de la Producción, pero los gobiernos regionales poco lo tratamos y poco analizamos respecto a sus responsabilidades. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora voy a leer las preguntas que nos han escrito en el chat. La primera pregunta nos dice, ¿la reducción de la captura por unidad de esfuerzo se puede deber a la sobreexplotación de este recurso? Y si es así, ¿cuáles son las acciones que se deberían tomar para evitar la desaparición de este recurso? Bien, sí, es importante la pregunta, porque resulta que en nuestra normativa pesquera no tenemos la categoría de sobreexplotación. Esa es una propuesta dentro de la actualización de la Ley General de Pesca que hemos hecho. Nosotros tenemos inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación, ¿no? Pero no hay una categoría de sobreexplotación. ¿Y por qué es importante? Porque lo segundo que no tenemos y que es importante tener, varios otros países lo tienen, es un reporte periódico sobre el estado de la situación de los stocks de los recursos pesqueros. Es decir, debiera el Estado, como lo hace Chile u otros países, sacar un reporte que diga la caballa, la anchoveta o los recursos que se consideren están en tal situación, en tal grado de explotación, estos son los principales problemas que se tienen, etcétera, de tal forma que se puedan actuar y regular en concordancia con eso. Como no tenemos, lo que sucede es que no regulamos o regulamos tarde. Por ejemplo, no hay macha, ¿no? De la macha ya no existe prácticamente en el sur a nivel comercial. Ya no tenemos sardina. Si bien es cierto, hubieron elementos ambientales que influenciaron, lo que también influyó es que no hicimos ningún cambio en la intensidad de la extracción de esos recursos. Y como mencionaba, la flota ha crecido. La flota ha crecido y eso es
hay estudios, hay modelos, de eso es mi tesis de economía, de la externalidad que genera que el mercado no asigne de manera óptima, por decir así, los recursos, y lo que hay es una sobrecapitalización. Es decir, yo sigo invirtiendo en tener más lanchas, y los recursos no crecen, ¿no? Porque el hecho de que la gente invierta en más embarcaciones. Y eso, a la larga, lo que ocasiona es la reducción y eventualmente el colapso o el agotamiento de los recursos pesqueros. Eso es fundamental evitarlo. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿dónde se concentran las brechas de capacidades de los funcionarios de los gobiernos regionales para poder mejorar en la gestión de los recursos costeros? Bien, yo diría que son múltiples. Además, si bien es cierto, asignan menos dinero cada vez, el problema no es solamente dinero. Para algunos gobiernos regionales, haciendo este análisis, cuando a algún gobierno regional se le ha dado más dinero, devuelve más. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Yo diría que tiene que ver con, en primer lugar, un tema efectivamente de capacidades técnicas, ¿no es cierto? Lo que se hizo con los gobiernos regionales es acreditar que tuvieran una oficina, un acervo documentario, ¿no? Una plantilla que trabaja ahí, un profesional a cargo, pero eso no es suficiente, claramente. Lo segundo es una suerte como de cercanía que no es muy, que en teoría debiera ser buena, pero que no lo es en demasía. ¿A qué me refiero? A que no hay capacidad de sanción, no hay capacidad de fiscalización, lo conozco, ¿no es cierto? Trato con él cotidianamente, ahí hay un tema. Lo tercero, debo decirlo, es la corrupción, ¿no? Es un grave problema en el Perú y eso no exime a la pesca en el Perú en diversos niveles. Y ese es un tema recurrente también en esta actividad. Para poner un ejemplo, miren, de las funciones que da el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobierno Regional, la primera dice que los gobiernos regionales tienen que tener un plan de desarrollo de la pesca artesanal y de la acuicultura. ¿Saben cuántos gobiernos regionales tienen un plan de desarrollo de la pesca artesanal? No de la acuicultura, de la pesca artesanal. Cero. Ninguno. Ningún gobierno regional tiene un plan regional, como dice el inciso A, de las funciones que se le han referido. Ninguno. Casi la mitad tienen planes de acuicultura, porque hay un plan nacional de acuicultura. Y no tenemos un plan nacional de pesca artesanal por parte del Ministerio de la Producción, lo que alimenta, ¿no es cierto?, esta situación en donde debiera ser de cooperación y no competencia entre el nivel nacional y el gobierno regional, con lo que frecuentemente sucede, en vez de ser de cooperación. En ese sentido, planteábamos la necesidad de ampliar la investigación a las universidades. Están bloqueadas, y tampoco es por dinero. Las universidades públicas reciben canon de una manera más o menos importante. Y no es por dinero, es la capacidad institucional, los procedimientos que existen que son sumamente burocráticos, que obstaculizan de manera significativa la incorporación de las universidades a la investigación en el ámbito pesquero. Y la necesidad de replantear. Debieran haber programas interregionales. No puede ser que a cada región yo la trate de manera distinta y como si fuera una burbuja respecto a sus responsabilidades en el tema pesquero. Debieran haber programas interregionales que busquen incrementar de manera significativa el desempeño de los gobiernos regionales. Decía que son los elefantes en la cristalería porque casi no los vemos. Y los que estamos en la pesca nos dedicamos exclusivamente a hablar sobre los roles y funciones que tiene PRODUCE, el Ministerio de la Producción. Pero los gobiernos regionales poco lo tratamos y poco analizamos respecto a sus responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de